Hola, saludo a la Sociedad por la Antropología Cultural y a la Sociedad por la Antropología Visual que han abierto este espacio y este foro de tanta importancia. Mi nombre es Bruno Sommer, soy periodista, soy fundador del Ciudadano, me dedico al desarrollo de nuevas tecnologías para la comunicación humana y cómo la comunicación se puede transformar en una herramienta de transformación social. Bueno, a través de este video y en este espacio de transición, como nos dice Sartori, del Homo sapiens que somos a un Homo videns, un hombre que se hace, un ser que se hace a través mucho hoy en día de los videos, ¿no es cierto?, de la imagen. Les voy a pasar a contar cuál fue mi experiencia en el proceso del estallido social vivido en Chile. Bueno, cuando esto ocurre, yo me encontraba lejos de Chile, en Ucrania, Kiev, y da por coincidencia que yo venía trabajando en el desarrollo de una herramienta basada en el uso de nuevas tecnologías para la democratización de la toma de decisiones y para el desarrollo de una posible, ¿no es cierto?, asamblea constituyente mediante el uso de estas nuevas tecnologías. Esta plataforma se encontraba más o menos avanzada en un 60-70% y viajé a Chile para ponerla a disposición de Unidad Social, que es el organismo, la instancia donde se congregaron más de 100 distintas organizaciones sociales de importancia del país, los estudiantes, las feministas, los trabajadores, a través del bloque sindical. Y asistí a la asamblea amplia y di cuenta del desarrollo de esta herramienta y la quise poner a disposición del proceso para que los cabildos comunales que se estaban celebrando a lo largo del país luego del estallido pudiesen hacer uso de esta herramienta, para que así todo, ¿no es cierto?, el debate, la discusión acerca del Chile que soñamos por construir no quedara solamente documentada en un papel, sino que quedara documentada en una plataforma tecnológica que después nos permitiese hacer un análisis de contenido de la discusión de los vecinos y vecinas de nuestro país. La herramienta se usó, no del todo como yo esperaba, pero a través de algunos colegas y colaboradores se pasó a la sistematización de las distintas discusiones, ¿ya? El análisis de contenido está en desarrollo. Esto se detuvo un poco, bueno, todos sabemos lo que ha sucedido con el tema del COVID y este virus. Y finalmente, bueno, todo el proceso en el que veníamos dentro de nuestro país se vio un poco interrumpido. Pero no así la reflexión, porque la reflexión yo creo que ha seguido en los distintos hogares. Lo que sucede en octubre es más bien el resultado de un proceso de acumulación de fuerzas, ¿ya?, que tiene su manifestación en este estallido y la evasión que hacen los estudiantes del metro ante una alza de 30 pesos del transporte público. Pero como se ha dicho, no son los 30 pesos, sino son 30 años de injusticia de un modelo, ¿no es cierto?, neoliberal que fue implementado en Chile a ultranza, un modelo neoliberal total y absolutamente desregulado, y que ha llevado a que las condiciones de los chilenos vayan de vida, ¿no es cierto?, se vayan precarizando y empeorando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad chilena fue bancarizada en el fondo. Entonces el poder tener acceso a salud, a educación de calidad, a una vivienda, ¿no es cierto?, todo depende de si el banco te considera un sujeto o no para recibir un crédito. Y el nivel de endeudamiento de la población chilena es enorme. Dicho esto, bueno, y acumular las fuerzas sociales, ¿no es cierto?, suficientes de este proceso que les digo que es histórico, porque la ciudadanía chilena ya venía discutiendo hace, yo diría, más de 15 años por lo menos la necesidad de una nueva constitución mediante asamblea constituyente que termine con la constitución heredada de la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto?, y que fue escrita finalmente por un bando militar y cuyo ideólogo es Jaime Guzmán.
Esta constitución dejó una serie de amarres muy grandes para que no pueda ser modificada, como por ejemplo el tema de los quórums, que finalmente no dan en el Parlamento. Entonces las reformas estructurales que necesitaba el país, como por ejemplo poder renacionalizar el agua para que el agua sea de derecho y de uso público, esto quedó imposibilitado justamente por el tema de los quórums. Bueno, entonces, ¿cómo se va desarrollando este proceso de acumulación de fuerzas sociales? ¿En qué lugar se realizan estas discusiones? ¿Dónde nacen? A mi parecer, estas arrancan y tienen su foco al calor del asambleísmo ciudadano que nace relacionado a una serie de conflictos ambientales que se suceden desde el norte hasta el sur de Chile. En el norte, problemas asociados a la minería, ¿no es cierto? Problemas asociados a metales pesados en el agua, a enfermedades de las personas, asambleas ciudadanas que surgen al calor de las vulneraciones, ¿no es cierto? Y la contaminación al medio ambiente llevada adelante por las empresas termoeléctricas que funcionan a carbón. Más al sur, con las vulneraciones que llevan adelante las empresas forestales, ¿no es cierto?, a través de monocultivos, de eucaliptos y pinos, con un decreto de gobierno, el del 600, que finalmente financiaba a las personas que quisieran plantar estos monocultivos, y esos monocultivos finalmente fueron intensificando la desertificación del suelo hacia el sur. Y estas plantaciones y este modelo forestal en expansión descontrolada, sin límites, finalmente terminó también afectando la vida de los pueblos originarios del sur de Chile, como es el caso del pueblo mapuche. Luego, si nos desplazamos más al sur, están los conflictos asociados a la industria de la salmonicultura, donde esta industria, ¿no es cierto?, explotó de manera irracional tanto lagos, ríos y aguas, contaminándolos, ¿no es cierto? Finalmente estos salmones fueron detectados muchas veces con presencias de virus, como el caso del virus ISA. Y en cada uno de estos lugares donde se producían conflictos medioambientales, producto de este modelo, ¿no es cierto?, depredador de nuestra naturaleza, depredador de la vida del mismo ser humano, se fueron levantando asambleas ciudadanas. Por ejemplo, la asamblea de Freirina, cerca de un lugar donde había esta industria, ¿no es cierto?, agroalimentaria de cerdos, de chanchos. Las asambleas ciudadanas, no sé, de Magallanes, que despertó por el tema del gas. O sea, tenemos una experiencia larga de organización y de discusión social, y en esas distintas asambleas se fueron escribiendo ya hace más de 15 años cuáles eran las demandas, ¿no es cierto?, de la organización social chilena, cuál es entre comillas, podríamos decir, el pliego de los pueblos de Chile. Y dentro de ello está, por ejemplo, la necesidad de una educación gratuita y de calidad, con acceso para todos, la necesidad de la renacionalización del agua como un bien de uso humano y de derecho público, la renacionalización de otros recursos naturales, como es, por ejemplo, el cobre, que es la viga maestra de la economía chilena y que se encuentra principalmente hoy día en manos de transnacionales. Cada uno de estos derechos a conquistar por la ciudadanía organizada finalmente fueron tomando, ¿no es cierto?, conciencia de que para poder realizar estos cambios profundos, la piedra de tope era la Constitución heredada de Pinochet. Había una promesa que estaba dada, que era que una vez llegada la, entre comillas, democracia a nuestro país, cuando se produce la transición y asume el poder Patricio Aylwin, se iba a llamar a una asamblea constituyente, pero finalmente los sucesivos gobiernos de la Concertación fueron dejando esta promesa, ¿no es cierto?, histórica, guardada bajo una alfombra,
hasta que finalmente es la ciudadanía quien la pone una vez más en la palestra y en la agenda, en la discusión pública. Nuestro trabajo como el ciudadano ha sido justamente tratar de instalar también este tema, esta necesidad de la Asamblea Constituyente desde hace años. El ciudadano es un medio de comunicación que tiene 15 años de historia. En Chile tenemos un duopolio muy fuerte de la prensa, ¿ya? Los medios de comunicación están concentrados en muy pocas manos y tenemos un dilema aún mayor, que los grandes medios de comunicación en Chile, quienes son propietarios de estos medios de comunicación, a la vez son propietarios de la banca, ¿ya? Entonces ahí nos enfrentamos a un conflicto aún mayor. Y cuando los medios de comunicación tradicionales nadie decía ni la palabra nueva constitución ni asamblea constituyente, bueno, nosotros la hacíamos portada, la poníamos en los kioscos de todo Chile, la poníamos en la web, donde hicimos una apuesta muy grande, porque nosotros como medio de comunicación no tenemos las capacidades de imprimir un diario todos los días, simplemente circulábamos cada 15 días en papel, pero hicimos una apuesta muy fuerte en la web. Y ahí, ¿qué logramos? Por ejemplo, y que hoy día es una realidad, logramos tener dentro de Facebook, que es la principal red social mundial, ser el medio de comunicación con una mayor cantidad de seguidores y mayor alcance y mayor lectoría dentro de Chile, siendo un medio totalmente y absolutamente independiente y llevado adelante, ¿no es cierto?, por profesionales de la comunicación, por colegas periodistas. Con una única misión: romper el cerco informativo interpuesto por estas otras cadenas de prensa, ¿no es cierto?, que tienen pero cero interés en que exista una transformación social más profunda en nuestro país, y nosotros les llamamos que son los amos del status quo. Bueno, así con el trabajo no solo del ciudadano, sino de otra serie de medios de comunicación que nos hemos dado espacio de comunión y de diálogo en la red de medios de los pueblos y en otras instancias, nosotros, una vez más, porque esto es una práctica que venimos haciendo siempre, pero se intensificó desde el estallido social, que salimos, ¿no es cierto?, a poner a disposición nuestras cámaras y nuestros micrófonos para las organizaciones sociales, porque ellas son las que nos marcan a nosotros como medios la pauta. La pauta no nos la marca el gobierno, no nos la marcan los grupos económicos. Y aprovecho de decir que yo creo que para cualquier proceso de transformación social es muy, pero muy necesario que la prensa esté justamente en manos de las organizaciones sociales y muy vinculadas a ellas. Lo que ha llevado adelante la organización social chilena, yo pienso que es un ejemplo hoy para todo el mundo, ¿ya? El modelo capitalista, el modelo neoliberal, si bien en Chile terminó de hacer crisis y explotó esta olla de presión, yo creo que poco a poco, ¿no es cierto?, lo está haciendo también en los otros países del globo. En Chile se hizo el experimento y luego este experimento, ¿no es cierto?, de modelo se fue incorporando poco a poco en los otros países, donde el estado de bienestar, ¿no es cierto?, que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial ha sido desmantelado poco a poco, ¿no es cierto?, perdiendo derechos que fueron conquistados finalmente por la ciudadanía, como el derecho a la salud, insisto, el derecho a la educación de calidad. Se le han quitado recursos, ¿no es cierto?, y se han privatizado los sistemas. Y ahora con este COVID estamos viendo justamente las consecuencias de esto, de haber desarmado, ¿no es cierto?, la institucionalidad y el aparataje de salud pública con el que alguna vez contaron los países. Ahora, del tema COVID y coronavirus, quiero plantear lo siguiente, porque creo que merece un mayor análisis y mayor profundidad. Aquí ya hay un acuerdo de la comunidad científica internacional de que este virus, que correctamente se llama SARS-CoV-2, que la Organización Mundial de la Salud le dio este nombre de COVID-19, habría surgido finalmente por una mutación de tipo natural. Pero lo que no está establecido es de dónde surge el virus madre de este virus, que es el SARS-CoV, ¿ya? Podríamos decirlo, el coronavirus 1. Y ahí está la discusión de que si fue un mercado de animales, de que si algún cierto compañero chino ingirió esos animales y que ahí se habría traspasado el virus, pero no hay nada certero a la fecha.
El tema es que el ser humano, desde que logró descifrar el ARN, el código genético, ha venido desarrollando una serie de experimentaciones que son, por decirlo menos, peligrosas. La ciencia, ¿no es cierto?, justamente por este mismo modelo capitalista que tenemos, responde muchas veces a intereses privados y no al interés público. Entonces, finalmente, más allá de la gravedad de esta enfermedad y de convocarlos nuevamente, ¿no es cierto?, que yo creo que todo está muy claro que tenemos que autocuidarnos, porque no va a venir el Estado finalmente a cuidar de nosotros, ¿ya? Somos nosotros los que tenemos que tomar responsabilidad por nuestra propia salud. Lo que quiero decir, más allá del tema de la salud, es todo el tema económico que está asociado al coronavirus y cómo este virus viene a salvar a un capitalismo que se encontraba en una crisis bastante aguda, ¿ya? ¿Cómo lo viene a salvar? Lo viene a salvar con la posibilidad de que, ¿no es cierto?, las bancas centrales vuelvan a reimprimir una cantidad pero estratosférica de dinero que no se veía hace bastante tiempo. Por su parte lo hizo el Banco Central Europeo, lo hizo también el la Reserva Federal Norteamericana. Y finalmente todos estos millones de dólares van a servir para salir a endeudar al mundo nuevamente y salvar al sistema financiero internacional. Los países ya están recibiendo esta deuda porque no tienen cómo finalmente, ¿no es cierto?, sino tener los recursos para dar el combate necesario a este virus, que no sabemos cómo va a quedar el mundo, ¿no es cierto?, después de que se termine esta pandemia que estamos viviendo. Y el tema es que estos préstamos no son solamente tan de buena fe como quisiéramos creer. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, acá se condicionó la entrega de estos dineros, que en el caso ucraniano fueron 9.800 millones de dólares, a que finalmente la Rada, que es el Parlamento ucraniano, votara y legislara para que la tierra que no se podía vender anteriormente ahora se pueda empezar a vender desde el año 2021 en una cantidad de 100 hectáreas para los ciudadanos ucranianos, pero a partir desde el 2024 también las sociedades y corporaciones, donde más que seguro van a haber capitales extranjeros participando, van a poder comprar hasta la cantidad de 10.000 hectáreas. Esa fue la condicionante que puso Trump, ¿no es cierto?, para la entrega de estos dineros. En el caso chileno también hay otro tipo de condicionantes y así va a ser con cada país. Entonces finalmente esta crisis, ¿no es cierto?, asociada al coronavirus está siendo una oportunidad para que este modelo capitalista se salve y quizás se perfeccione. Quiero cerrar esta exposición dando gracias por esta oportunidad. Me he paseado por distintos temas y quiero cerrar dando cuenta de una herramienta ya que estamos trabajando y que tiene que ver justamente con visibilizar las experiencias de contrainformación, las experiencias de información alternativa o alterativa, las experiencias de comunicación independiente, a través de una red, ¿no es cierto?, que le permite al lector, por un lado, poder ordenar qué medios quiere leer primero. Él se arma su panorama, a ver, quiero este primero, este segundo, no lo determinamos nosotros, pero a la vez también le permite al lector entender cuáles son los medios independientes y alternativos más cercanos a él, porque el sistema funciona con geolocalización, y a la vez luego acceder a los medios de comunicación ordenados por países. Estamos en un proceso de construcción de una red global de medios de comunicación independiente. Este va a ser un trabajo largo y arduo, pero creemos que es necesario justamente para
para equilibrar el ejercicio informativo en Chile y también en el mundo, donde finalmente estas corporaciones, ¿no es cierto?, amas del relato, de este relato hegemónico, la realidad se construye con texto, con relato, cómo nosotros somos capaces de construir algo que pueda equilibrar al menos el escenario. Y este trabajo se traduce en una herramienta que tiene por nombre redmedial.com y que a la vez también cuenta con una aplicación que está disponible tanto en Google Play como en el App Store desde la semana pasada. En nuestra primera versión quizás usted va a encontrar algún error. Si encuentra algún error, por favor repórtenos. Si conoce algún medio independiente y alternativo que no esté presente en la red, háganoslo saber, porque la idea es que nos podamos cooperar entre todos, ¿no es cierto? Y que así logremos un poco visibilizar todas estas experiencias tan ricas que son escritas a diario, ¿no es cierto?, por muchos colegas, periodistas y no periodistas también, sino también muchos comunicadores populares. Les envío un saludo grande. Me despido de esta transmisión pidiendo libertad inmediata para el colega periodista Julian Assange, que se encuentra encarcelado aún en Londres, a quien se quiere enjuiciar injustamente con una antigua ley de espionaje de Estados Unidos que la quiere aplicar extraterritorialmente en Inglaterra. Así que libertad para el compañero Julian Assange. Un abrazo muy grande y éxito en este foro virtual. Gracias.